like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway-approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Dios llamó al rey más cruel de la antigüedad mi siervo, y lo usó para incendiar su propio templo. Lo dice el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 9. Y la mayoría de cristianos jamás escuchó esa frase desde un púlpito. ¿Por qué Dios destruiría su propia casa? ¿Por qué usaría a un rey pagano para hacerlo? ¿Y qué hicieron los judíos exactamente para merecer 400 años de gloria reducidos a cenizas en un solo día? Porque cuando preguntamos quién destruyó Jerusalén, todo el mundo dice lo mismo, que fue Nabucodonosor, que era cruel, que Babilonia era poderosa, y todo eso es verdad. Pero ninguna de esas cosas explica lo que pasó realmente. La Biblia dice algo radicalmente distinto, algo que va a incomodarte, porque según el texto sagrado, no fue Nabucodonosor quien decidió destruir Jerusalén, fue Dios mismo, y el rey pagano fue solo el cuchillo en su mano. Lo que pasó en Jerusalén no fue una derrota militar, fue un juicio divino, y en los próximos minutos vas a descubrir por qué Dios decidió, después de siglos de paciencia, que su propio pueblo merecía ver arder su propio templo. Vas a entender qué hizo Israel para llegar a ese punto. Vas a conocer al último rey de Judá, un joven cobarde llamado Sedequías, que tomó una decisión por miedo a pasar vergüenza. Y por esa decisión vio degollar a sus hijos delante de él antes de quedarse ciego para siempre. Y al final vas a ver algo que conecta directamente con tu vida hoy, algo que la mayoría de los cristianos prefieren ignorar. ¿Estás listo? Porque lo que está a punto de contarte no es una historia antigua, es un espejo. Vamos a empezar. Año 605 a.C. Jerusalén está bajo un cielo gris. Los rumores corren por las calles como un viento frío. Nadie quiere creerlos, pero todos los han escuchado. El ejército babilonio acaba de aplastar a Egipto en la batalla de Carquemis. Los egipcios eran la única fuerza en el mundo capaz de detener a Babilonia, y ya no existen. Eso significa una sola cosa: Babilonia viene hacia Judá. Y aquí empieza algo que la mayoría no entiende. La caída de Jerusalén no fue un solo evento. Fue un proceso de casi 20 años, 3 invasiones distintas, 3 deportaciones, 3 oportunidades que Dios le dio a su pueblo para arrepentirse, y 3 veces que el pueblo eligió no escuchar. La primera invasión llega ese mismo año, 605 a.C. Nabucodonosor entra en Jerusalén casi sin resistencia, no destruye nada, solo se lleva a un grupo selecto de jóvenes nobles para servir en su corte. Entre esos jóvenes hay un muchacho que muchos eruditos calculan tendría unos 15 años. Su nombre es Daniel. Sí, ese Daniel, el que después interpretaría sueños y dormiría con leones. Su exilio empieza en esta primera deportación. ¿Sabes qué pasó en Jerusalén? Nada. La gente siguió viviendo igual. Los sacerdotes siguieron quemando incienso a otros dioses dentro del templo. Los reyes siguieron tomando malas decisiones. Y los falsos profetas seguían diciendo lo mismo de siempre. Paz, paz, todo va a estar bien. Pero en medio de ese ruido, había un hombre que decía algo distinto. Su nombre era Jeremías, y nadie lo soportaba. Jeremías llevaba más de 20 años repitiendo el mismo mensaje, que Dios estaba enojado, que el pueblo había abandonado el pacto, que si no se arrepentían, vendría destrucción total. Y la respuesta del pueblo fue siempre la misma: rechazo, burla, persecución. Lo metieron en el cepo,
Lo arrojaron a una cisterna llena de lodo donde casi muere ahogado en barro. Lo llamaron traidor por decir que rendirse a Babilonia era voluntad de Dios. Pero aquí viene lo que casi nadie nota. Mientras Jeremías hablaba en Jerusalén, otro profeta hablaba desde el exilio. Su nombre era Ezequiel. Y Ezequiel vio algo que cambió toda la teología bíblica. Ezequiel vio la gloria de Dios saliendo del templo. En el capítulo 10 de su libro, Ezequiel describe una visión devastadora. Ve la presencia de Dios, esa nube de gloria que había llenado el santuario desde los tiempos de Salomón. Levantarse del lugar santísimo, moverse hasta el umbral, salir del edificio, atravesar la ciudad y posarse sobre el monte de los olivos, y desde ahí mirar Jerusalén una última vez antes de partir. Cuando esa gloria se fue, el templo dejó de ser templo. Era solo piedra, solo madera, solo oro, sin Dios adentro. Y eso es lo que mucha gente no entiende sobre por qué cayó Jerusalén. Cuando Nabucodonosor llegó con sus arietes y sus catapultas en el año 586 a.C., no estaba destruyendo la casa de Dios. Estaba destruyendo un edificio vacío. Dios ya había salido. Hacía años, pero estamos adelantando la historia. Volvamos atrás. Año 597 a.C. Han pasado 8 años desde la primera invasión. En el trono de Judá hay un nuevo rey, Joaquín. Tiene 18 años y comete el peor error de su corta vida. Deja de pagar tributo a Babilonia. La respuesta de Nabucodonosor es inmediata. Marcha contra Jerusalén con todo su ejército. La ciudad se rinde sin pelear. Y aquí ocurre la segunda deportación. Esta vez Nabucodonosor no está tan paciente. Se lleva al rey, a su madre, a sus esposas, a sus oficiales. Se lleva a 10,000 personas, artesanos, herreros, soldados, nobles. Se lleva todos los tesoros del palacio real y, por primera vez, mete las manos dentro del templo. Saca los utensilios sagrados, los cálices de oro. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Los candelabros, los instrumentos del culto que Salomón mismo había mandado fundir 400 años antes. Los carga en carros y los lleva a Babilonia. No los destruye, los guarda como trofeos, como prueba de que su dios, Marduk, había vencido al Dios de Israel. Pero hay algo aún más doloroso en esa segunda deportación. Entre los exiliados, hay un joven sacerdote de unos 25 años llamado Ezequiel, el mismo Ezequiel que vería a Dios saliendo del templo. Y entre los exiliados también hay alguien que la Biblia menciona con un nombre que vas a recordar: el rey Joaquín, el que sería abuelo de Zorobabel, el que aparece en la genealogía de Cristo en el Evangelio de Mateo. Sí, la línea mesiánica fue al exilio, pero aquí Nabucodonosor comete un error que cambia todo. En lugar de destruir Jerusalén, decide poner allí un rey títere, un hombre débil, manipulable, alguien que pagara tributo y no causara problemas, y elige a un tío de Joaquín, un hombre de 21 años. Le cambia el nombre, como hacía con sus vasallos, y lo llama Sedequías. Sedequías sería el último rey de Judá, y su historia es la más trágica de toda la Biblia.
quiero que entiendas algo sobre Sedequías, porque casi siempre se le pinta como un villano, pero la verdad es más compleja y más triste. Sedequías no era un hombre malvado, era un hombre cobarde. Hay una diferencia enorme. Hay una escena devastadora en el libro de Jeremías. Sedequías manda a buscar al profeta en secreto. Lo lleva a una entrada lateral del templo, donde nadie pueda verlos, y le suplica al profeta, literalmente, el rey de Judá, suplicándole al profeta encarcelado. Le dice más o menos esto: te voy a hacer una pregunta, no me ocultes nada. Jeremías lo mira a los ojos y le dice la verdad. Le dice que si se rinde a Babilonia, vivirá, su familia vivirá, la ciudad no será destruida, pero si resiste, todo se quemará, su familia será asesinada delante de él, y él mismo no escapará. ¿Y sabes qué responde Sedequías? Tiene miedo, no de Dios, no de Babilonia, de los judíos que ya se habían pasado al lado babilonio. Le dice a Jeremías, tengo miedo de que se burlen de mí. Esa fue la razón. El rey de Judá decidió destruir Jerusalén porque tenía miedo de pasar vergüenza. Y ahí, en esa frase, está enterrada una de las verdades más incómodas de la Biblia. Hay personas que prefieren morir antes de quedar mal, que prefieren la destrucción antes que la humillación, que prefieren perderlo todo antes que admitir que estaban equivocadas. Sedequías era una de esas personas, y por su miedo a la vergüenza, todo un pueblo perdió su tierra, su templo y su libertad. Pero todavía no llegamos al peor momento. Para entenderlo, necesitas saber qué estaba pasando dentro de las murallas de Jerusalén durante el sitio final. Y lo que pasó allí, en esos 30 meses de hambre, cuesta describirlo sin que se te encoja el estómago. Año 589 a.C., mes 10, día 10. La fecha está marcada con precisión cronológica en el libro de los Reyes. El ejército babilonio aparece frente a Jerusalén y empieza un sitio que se extendería, según los cálculos de los historiadores, entre 18 y 30 meses. Hasta 2 años y medio. Imagínate por un momento qué significa eso. La ciudad está rodeada. Nadie entra, nadie sale. La comida que había se va terminando. Primero se acaban los granos, después los animales, después los pájaros. Y cuando todo eso termina, empieza algo que la Biblia describe con un nivel de detalle aterrador. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías mientras todo esto pasaba, dice cosas que casi nadie predica desde el púlpito. Dice que las madres cocinaron a sus propios hijos. Lo dice literalmente. Las manos de mujeres compasivas cocinaron a sus hijos. Esa fue la profundidad del hambre dentro de Jerusalén. Y aquí viene lo más perturbador. Eso ya estaba profetizado. Casi 1000 años antes, en el Deuteronomio, Dios había advertido que si Israel rompía el pacto, llegaría hambre tan extrema que las mujeres tiernas y delicadas comerían a sus propios hijos. Lo dijo en ese tiempo y lo escribieron. Y 1000 años después, palabra por palabra, se cumplió. La Biblia es así. A veces da miedo de lo precisa que es. Mientras eso pasa adentro, afuera los babilonios construyen rampas de tierra contra las murallas, cavan túneles, levantan torres de asedio, día y noche, sin parar, y los defensores judíos, debilitados por el hambre, ya no pueden ni levantar las espadas. Aquí ocurre algo que muestra el carácter de Dios, incluso en medio del juicio. Mientras la ciudad caía, Jeremías compra un terreno, sí, en medio del sitio. Cuando todo el mundo estaba huyendo o muriendo, el profeta hace una transacción inmobiliaria. Pesa 17 siclos de plata. Firma escrituras delante de testigos y entierra esos documentos en una vasija de barro. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que aunque Jerusalén iba a caer, también iba a ser restaurada, que algún día se volverían a comprar campos y casas en esa tierra, que el juicio no era el final.
era solo un capítulo y que el pacto, aunque parecía roto, seguía vivo. Pero esa esperanza estaba lejos. Primero había que pasar por lo peor. Mes cuarto del año 11 de Sedequías, 586 a.C., día 9 del mes. Las murallas de Jerusalén ceden. Ocurre por la noche. Los babilonios abren una brecha en el muro norte de la ciudad. Los oficiales del ejército de Nabucodonosor entran y se sientan en la puerta media. Eso era una declaración pública. Significaba que la ciudad había caído, que de ahí en adelante las decisiones se tomaban en Babilonio. Y ahí pasa algo que muestra exactamente quién era Sedequías. En lugar de quedarse a defender a su pueblo, en lugar de morir como un rey, en lugar de rendirse para salvar vidas, Sedequías hace lo último que se esperaba. Abandona la ciudad, huye en la noche, sale por una puerta entre los dos muros, en el huerto del rey. Va con sus soldados, va con su familia. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Va corriendo hacia el este, hacia el Jordán, pero los babilonios lo descubren y mandan tropas a perseguirlo. Lo alcanzan en las llanuras de Jericó, justo donde casi 1000 años antes Josué había hecho caer las murallas. Donde había empezado la conquista de la tierra prometida, ahí termina ahora la dinastía de David. Sus soldados lo abandonan. Sedequías queda solo. Lo capturan vivo y lo llevan amarrado a la presencia de Nabucodonosor. Lo que pasa después es de las escenas más oscuras de toda la Biblia. Y necesito que lo escuches, porque es donde se cumple una profecía aparentemente imposible. Aquí necesito hacer una pausa para mostrarte algo que pocos predicadores señalan. Hay dos profecías sobre el destino de Sedequías que parecen contradecirse. Jeremías profetiza que Sedequías sería entregado a los babilonios y que sus ojos verían los ojos del rey de Babilonia y que iría a Babilonia. Pero Ezequiel, escribiendo desde el exilio, profetiza algo aparentemente opuesto. Dice que Sedequías sería llevado a Babilonia, pero que no la vería, aunque allí morirá. ¿Cómo puede ser? ¿Va a ver Babilonia o no la va a ver? ¿Verá los ojos de Nabucodonosor o no? Los enemigos de la Biblia usaron este texto durante siglos para acusar a las Escrituras de contradicción, hasta que la historia mostró cómo se cumplieron las dos profecías. Y se cumplieron en una sola escena. Una escena tan brutal que cuesta narrarla sin estremecerse. Cuando Sedequías llega a Ribla, donde estaba el campamento de Nabucodonosor, el rey babilonio ordena algo cruel y calculado. Manda traer a los hijos de Sedequías, a todos, y los degüellan delante de él, uno por uno. Sedequías mira mientras matan a sus hijos. Esos son los últimos rostros que sus ojos ven. Después matan a todos los nobles de Judá. Y entonces, solo entonces, Nabucodonosor da la orden final. Le sacan los ojos a Sedequías, lo dejan ciego, lo cargan con cadenas de bronce y lo arrastran hasta Babilonia, una marcha de más de 1500 kilómetros. Y ahí se cumplen las dos profecías al mismo tiempo. Vio los ojos de Nabucodonosor, exactamente como dijo Jeremías, pero nunca vio Babilonia, exactamente como dijo Ezequiel, porque cuando llegó allí ya no tenía ojos para ver. Murió en una cárcel babilonia, ciego, con el sonido de la matanza de sus hijos como último recuerdo. Esto es precisión profética. La Biblia no se equivoca.
Solo necesitas leerla con cuidado. Pero todavía falta lo peor, porque mientras Sedequías marchaba ciego hacia Babilonia, otra cosa ocurría en Jerusalén, algo que cambiaría la historia espiritual del mundo para siempre. Mes quinto, día séptimo. La fecha exacta del día varía entre los manuscritos antiguos, pero el evento sí está fijado por 3 testigos bíblicos distintos. Reyes, Jeremías y Crónicas describen el mismo momento, palabra por palabra. La precisión del registro es escalofriante. Llega a Jerusalén un hombre llamado Nabuzaradán, capitán de la guardia personal de Nabucodonosor. El nombre significa, en babilonio, Nabú ha dado descendencia. Era el equivalente antiguo del jefe de las fuerzas especiales del imperio, y trae una orden directa: quemar la ciudad. Nabuzaradán entra al templo de Salomón, el edificio que había estado en pie durante 400 años, la estructura que había costado 7 años construir, 70 toneladas de oro, 300 toneladas de plata, madera de cedro del Líbano, piedras blancas labradas con precisión, querubines tallados, la obra más imponente del mundo conocido en su tiempo, y le prende fuego. Los muros del templo arden. Las cortinas hechas de lino azul, púrpura y carmesí se consumen en segundos. El altar de bronce, que había recibido sacrificios durante 4 siglos, se derrite. Las 2 columnas de bronce, Jaquín y Boaz, las que estaban a la entrada, los babilonios las cortan en pedazos. Tomaban 18 codos de altura, esos son unos 8 metros. Las funden y se llevan el bronce a Babilonia. Y aquí aparece un dato que la arqueología moderna confirmó hace pocos años. Los excavadores de la ciudad de David, en Jerusalén, encontraron un piso de un edificio del siglo VI a.C. Lo analizaron con técnicas de paleomagnetismo y descubrieron que el suelo había sido sometido a temperaturas superiores a los 600 grados centígrados. El edificio no fue solo destruido, fue incinerado a temperaturas que solo se logran con fuego prolongado y deliberado. La Biblia decía que quemaron todo. La ciencia, 2600 años después, lo confirma. Cada piedra, cada viga, cada centímetro. Hay un detalle que casi nadie nota en este momento del relato, algo que cambia el significado completo de la destrucción. Cuando Nabuzaradán saquea el templo, hay 3 objetos que la Biblia menciona específicamente: el velo del lugar santísimo, el altar del incienso y el arca del pacto. ¿Sabes qué pasó con el arca? La Biblia no lo dice, es uno de los silencios más fuertes de las Escrituras. Cuando Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Se enumera todos los utensilios del templo que fueron llevados a Babilonia, hace una lista detallada. Vasos grandes, vasos pequeños, tesoros de la casa de Dios, tesoros del rey, tesoros de los oficiales. Pero el arca del pacto no aparece en la lista. ¿Qué pasó con ella? La Biblia guarda silencio. Algunos textos extrabíblicos, como el segundo libro de los Macabeos, mencionan una tradición según la cual el profeta Jeremías habría escondido el arca en una cueva del monte Nebo antes de la destrucción. Pero esa tradición no es escritura, es tradición.
y debe tomarse como tradición, no como hecho. Lo que sí sabemos es esto. Después de 586 a.C., el Arca del Pacto desaparece de la historia. Nunca más se la menciona en los relatos posteriores. No aparece en el segundo templo construido por Zorobabel. No aparece en el templo ampliado por Herodes. Cuando los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no encontraron arca, solo encontraron el lugar santísimo vacío, hueco, sin presencia. Y eso lleva a una pregunta que muy pocos se atreven a hacer. ¿Cómo es posible que el objeto más sagrado del judaísmo, el que contenía las tablas de la ley, el que tenía el maná y la vara de Aarón, simplemente desapareciera y la Biblia ni siquiera explicara cómo? Porque tal vez no era importante explicarlo, tal vez lo importante era otra cosa. Tal vez Dios estaba diciéndole a su pueblo que el arca, igual que el templo, igual que los sacrificios, igual que todo el sistema antiguo, había cumplido su función, que ya no era necesario, que algo nuevo venía, algo que no se podía guardar en una caja de oro, algo que no se podía construir con piedras. Pero eso no se entendería hasta 600 años después, cuando un carpintero de Nazaret muriera en una cruz y las cortinas del segundo templo se rasgaran de arriba abajo. 3 evangelistas registran ese instante: Mateo, Marcos, Lucas. 3 testigos otra vez, el mismo número que para la destrucción del primer templo. La Biblia no improvisa, cada detalle está conectado. Vuelvo a Jerusalén ardiendo, porque todavía hay cosas que entender. Después del incendio, Nabuzaradán hace algo aparentemente extraño. No mata a todos, deja en la tierra a los más pobres y hace algo más. Les da viñas y campos, a los más pobres del pueblo, a los que no tenían nada. Es el primer detalle de gracia en toda esta tragedia. El imperio más cruel del mundo antiguo, sin saberlo, está cumpliendo una promesa de Dios, que los pobres heredarán la tierra. 1000 años antes que Jesús lo dijera en el Sermón del Monte, Dios ya estaba mostrándolo en acto. Los reyes se van al exilio, los nobles se van al exilio, los ricos se van al exilio, los pobres se quedan, y la tierra es de ellos. Hay otro detalle más oscuro. Nabuzaradán también nombra un gobernador para administrar Judá. Su nombre es Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, una familia que había protegido a Jeremías durante años. Gedalías era un buen hombre, un administrador justo, un gobernador moderado que prometía estabilidad, y lo asesinan 2 meses después. Un príncipe de la antigua casa real, Ismael, hijo de Netanías, lleva 10 hombres y mata a Gedalías mientras compartían una comida. El crimen desata el caos. El pueblo restante, aterrorizado, huye a Egipto y obligan a Jeremías a ir con ellos. Ahí termina, prácticamente, el primer ciclo del pueblo de Israel en su tierra, lo que Dios había dado a Abraham casi 2000 años antes, lo que Josué había conquistado 600 años antes. Todo eso se vacía en un suspiro, y los exiliados, sentados a orillas de los ríos de Babilonia, escriben uno de los textos más dolorosos de toda la literatura mundial. El Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Esos exiliados eran personas reales, sentadas en orillas reales, con una tristeza tan profunda que la pusieron en un cántico que 2600 años después seguimos cantando. Pero ahora viene la pregunta que no puedo evitar hacerte, y te aviso que va a ser incómoda. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Y la respuesta de la Biblia no es lo que la mayoría espera oír. Un cronista hebreo, escribiendo después del exilio, resume todo en una sola frase devastadora. Dice que se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras,
Se mofaban de sus profetas, hasta que el furor del Señor subió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hasta que ya no hubo remedio. Aterra leerlo. Significa que Dios había sido paciente durante siglos. Había mandado profeta tras profeta. Isaías había advertido, Miqueas había advertido, Sofonías había advertido, Habacuc había advertido, Jeremías había advertido, Ezequiel había advertido, y el pueblo había rechazado a cada uno de ellos. A algunos los habían apedreado, a otros los habían matado. A Isaías, según la tradición judía, lo cortaron por la mitad con un serrucho de madera. La carta a los hebreos hace eco de esa tradición. Y llegó un punto donde Dios dijo basta, no por crueldad, por justicia, porque la paciencia divina no es infinita en este lado de la eternidad, y todavía falta algo que conecta directamente contigo. Los pecados que llevaron a la caída de Jerusalén están enumerados con precisión en los profetas. Idolatría, específicamente idolatría dentro del templo. Ezequiel describe en una de sus visiones cómo había 70 ancianos de Israel quemando incienso a ídolos en cámaras escondidas del templo. Mujeres llorando a Tamuz, un dios pagano de la fertilidad. 25 hombres dando la espalda al santuario y adorando al sol. Después está la injusticia social. Los profetas no paran de denunciarla. Amós dice que vendían al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Miqueas dice que los jueces juzgaban por soborno y los sacerdotes enseñaban por precio. Isaías dice que las viudas y los huérfanos clamaban y nadie los oía. Después está la profanación del sábado y por encima de todo el derramamiento de sangre inocente. Específicamente la Biblia menciona el sacrificio de niños al dios Moloc en el valle de Ben Hinnom, justo a las afueras de Jerusalén. Padres entregando a sus propios hijos al fuego para tener favor económico, para asegurar cosechas, para conseguir prosperidad. Eso pasó dentro del pueblo de Dios, cerca del templo de Dios. Y Dios no se quedó callado. Dios se enojó. Ahora detente un segundo, porque aquí es donde el video se vuelve sobre ti. ¿Cuántas veces has dicho que Dios es solo amor? ¿Cuántas veces has escuchado predicaciones donde se habla del Dios del amor, pero nunca del Dios de la justicia? ¿Cuántas veces has reducido la fe cristiana a un mensaje motivacional, sin recordar que el mismo Dios que envió a Jesús a la cruz también envió a Nabucodonosor a Jerusalén? La destrucción del templo no es solo historia antigua, es advertencia, es espejo, porque la Biblia dice algo que muchos prefieren ignorar. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, declaró que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya no hay templo de piedra, que Dios habita en personas, no en edificios. Y eso significa que cada vez que alguien profana ese templo personal, está repitiendo en miniatura lo que pasó en Jerusalén. Cada idolatría escondida, cada injusticia cometida, cada palabra que daña en lugar de sanar, cada momento de prostitución espiritual donde dejamos de adorar al Dios verdadero para adorar la fama, el dinero, el placer, la imagen propia. Y lo más grave es que Dios sigue siendo paciente, sigue mandando profetas, sigue enviando advertencias. Pero hay un punto donde, según el segundo libro de Crónicas, ya no hay remedio. Esa es una frase que debería sacudirte. Si esto te está moviendo algo por dentro, tómate un segundo y deja un like a este video, no para mí, para que más personas que necesitan oír esto puedan encontrarlo. Cada like manda este mensaje a alguien que está en su propio Sedequías, alguien que tiene miedo de pasar vergüenza por hacer lo correcto, alguien que está prefiriendo arder antes que humillarse. Si conoces a una persona así, comparte este video con ella. Dios usa videos como este, igual que usaba a Jeremías hace 2600 años. Volvamos a Babilonia.
Porque la historia no termina con la destrucción. 70 años después, ocurre algo imposible. El imperio babilonio cae. Lo conquista un rey persa llamado Ciro. Y Ciro hace algo que ningún rey había hecho antes. En el primer año de su reinado, emite un decreto. El libro de Esdras lo registra entero. Permite que los judíos vuelvan a su tierra. Y no solo eso, devuelve los utensilios del templo, los cálices de oro, los candelabros, todo lo que Nabucodonosor se había llevado. Y aquí pasa algo que solo Dios puede hacer. 200 años antes que Ciro existiera, el profeta Isaías había mencionado su nombre, literalmente. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Un profeta hebreo escribiendo el nombre de un rey persa que aún no había nacido y que 200 años después cumpliría exactamente la profecía. Esto es la firma de Dios en la historia. No coincidencias, no casualidades, cumplimientos exactos. Los judíos vuelven, reconstruyen el templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Es más pequeño, más humilde, sin la gloria visible, sin el arca, pero es templo. Y los exiliados que recuerdan el primer templo lloran cuando ven los cimientos del nuevo. Lloran porque saben que aquel ya no volverá. Y esa es una verdad espiritual difícil de tragar. Después del juicio puede haber restauración, pero no es una restauración igual a lo anterior. Es algo nuevo, algo distinto. Y a veces eso duele más que la pérdida misma. Pero hay una última pieza de este rompecabezas que necesito mostrarte, porque cambia todo. 70 años de exilio. Esa es la duración exacta del castigo. ¿Por qué 70? La Biblia da una respuesta que pocos predican. El cronista hebreo lo conecta con dos textos separados por casi 1000 años. Dice que el exilio duró 70 años para que la tierra disfrutara los sábados que no se habían guardado. Porque en el Levítico Dios había mandado algo específico. Cada 7º año la tierra debía descansar. No se sembraba, no se cosechaba. Era un sábado para la tierra, un año sabático. Pero Israel no obedeció. Durante 490 años ignoraron el mandato. 70 sábados ignorados. 70 años de descanso negados a la tierra. ¿Y cuánto duró el exilio? 70 años exactos. Dios cobró cada sábado que el pueblo le había robado a la tierra, año por año, sin un día de menos, sin un día de más. Así funciona la matemática de Dios. No se le escapa nada. Cada tributo que su pueblo le había negado, lo cobró. No por venganza, por orden, porque el universo funciona con leyes morales que ni los reyes pueden romper sin consecuencias. Y eso nos deja con una pregunta final. Y es la pregunta que no quería hacerte, pero tengo que hacerla. ¿Qué sábados le has robado a Dios? ¿Qué tiempos de descanso, de oración, de adoración, de obediencia has aplazado pensando que no eran importantes? ¿Cuántos domingos has cambiado por trabajo extra que no necesitabas? ¿Cuántas veces has dicho después cuando Dios pedía ahora? Porque Dios no se enoja por eso en el momento. Es paciente, pero los sábados negados se acumulan, y un día sin previo aviso se cobran. No porque Dios sea cruel, porque la realidad espiritual tiene gravedad, y todo lo que sube tiene que bajar. Termino con una imagen. Imagínate a Sedequías en su celda Babilonia. Está ciego, está solo. Lo único que le queda son los recuerdos de los rostros de sus hijos antes de que los degollaran, y los pasos del verdugo acercándose. Eso fue lo último que sus ojos vieron del mundo libre. Pudo haber sido distinto, si solo hubiera escuchado a Jeremías, si solo hubiera dejado el orgullo, si solo hubiera elegido la humillación pública en lugar de la destrucción privada. Pero ya no había vuelta atrás. Imagínate a Jerusalén ardiendo, las llamas saliendo del templo de Salomón, el humo subiendo hacia un cielo que ya no escucha los gritos de los sacerdotes. La gloria de Dios se había ido años antes. Ahora solo arde lo que queda: piedra, madera,
oro fundiéndose entre las cenizas. Imagínate a Jeremías mirando todo desde un montículo cercano, solo, con un rollo en la mano donde está escribiendo en tiempo real el libro de Lamentaciones. Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. Imagínate a Ezequiel en Babilonia, a Daniel en el palacio de Nabucodonosor, a las madres llorando por los hijos que no volvieron, a los pobres recibiendo viñas que nunca pidieron, a todo un pueblo aprendiendo, a la fuerza, una lección que se había negado a aprender por 400 años. Y ahora, 2600 años después, la pregunta sigue ahí, suspendida en el aire como el humo de aquellas piedras quemadas. Si Dios juzgó a su propio pueblo, al pueblo escogido, al pueblo del pacto, ¿por qué pensaríamos nosotros que estamos exentos? Tal vez la verdadera lección de la caída de Jerusalén no es histórica, tal vez es personal, tal vez tu templo también necesita una limpieza antes de que la gloria se vaya.